¿Ya? ¿Puedo iniciar ya? Muy buenos días. Un gusto poder participar en este diplomado. He sido invitado por el Instituto Interamericano CIPLEX para tratar un tema sobre los métodos alternativos de solución de conflictos. La paz no es la ausencia de conflicto, es la habilidad de gestionar el conflicto por medios pacíficos. Ronald Reagan. Para hablar acerca de los métodos alternativos de solución de conflictos, es importante manifestar y hacer conocer a las personas que estos medios, estos métodos alternativos, son un mecanismo alternativo para solucionar los conflictos que se prestan, que se presentan en el diario vivir de todos los seres de esta ciudad y de todo el planeta, ya que a diario existen inconvenientes en gestiones económicas, temas contractuales, asuntos de convivencia. Es decir, que en ese sentido, pues, se ha previsto que estos medios, estas formas alternativas de solución de conflictos pueden ayudar a descongestionar el proceso judicial y hacer que estos temas, estas complicaciones en el diario vivir, lleven una armonía y se resuelvan de la mejor manera a través de estos medios alternativos, para lo cual específicamente en este tema, en esta charla, yo voy a referirme exclusivamente al procedimiento de la mediación. ¿Qué es la mediación? ¿Cuáles son sus principales características? El rol, el papel del mediador, los efectos legales que contiene un acta de mediación, qué tipos de procesos, qué materias se pueden resolver a través de la mediación. En ese caso vamos a referirnos exclusivamente, como decía yo, a la mediación. La mediación es una herramienta necesaria e indispensable para la solución de conflictos que se suscitan a diario fruto de los desacuerdos e incumplimientos de los contratos y relaciones comerciales que se generan entre las partes, razón por lo que cualquiera de las partes que se ve afectado o que requiere el cumplimiento de un contrato, así como el pago de una obligación vencida o incumplida, el pago de pensiones alimenticias, préstamos crediticios, bancarios, cooperativos y préstamos personales que requieran de nuestros servicios para acceder a una audiencia de mediación y obtener un resultado que beneficie a las partes en conflicto. Yo decía que efectivamente estos procesos, estos acontecimientos que se prestan en el diario vivir de nosotros como seres humanos, pues siempre existen esos inconvenientes, esas situaciones adversas que a veces se presentan por incumplimientos, por falta de compromiso de las partes, o mucho más hoy que estamos atravesando esta situación económica y esta situación de la pandemia, pues ha hecho que muchas personas en el tema contractual, en el tema comercial, no cumplan con sus obligaciones, pues en ese sentido, estas personas, digo yo, tienen una alternativa a través de los mecanismos como es la mediación, el arbitraje, la conciliación, pueden resolver estos conflictos de una manera directa, sin necesidad de entrar en el ámbito procesal o judicial. Para eso se requiere esa voluntariedad y esa buena intención que tengan las partes. Entonces, nuestra Constitución ha previsto y se encuentra normado en el artículo 190 para que se puedan resolver a través de estos métodos alternativos de solución de conflictos. El artículo 190 de la Constitución consagra como un principio constitucional a los procedimientos alternativos para la solución de conflictos. Se reconoce el arbitraje, la mediación y otros procedimientos alternativos para la resolución de conflictos con sujeción a la ley. Es decir, a través de la propia disposición de la Constitución de la República en su artículo 190 y la Ley de Arbitraje y Mediación permiten que estos medios, estos métodos alternativos encuentren una forma, una salida a las personas que han llegado a tener inconvenientes en su diario vivir. El mediador. ¿Quién es el mediador? El mediador es un tercero neutral e imparcial que asiste a las personas que entran en un proceso de mediación.
Este mediador pues tiene ciertas características y habilidades que se van dando en su formación en el transcurso del tiempo con las herramientas que han aprendido en los cursos de la formación, y una vez que este mediador ha sido pues acreditado, puede pasar a formar parte de un centro de mediación y por ende que haya sido calificado también y acreditado en este caso por el centro de mediación y a través del Consejo de la Judicatura, quien es el ente rector que nos habilita a nosotros los mediadores. El artículo 48 de la Ley de Arbitraje y Mediación establece que para ser mediador se requiere estar autorizado por un centro de mediación, autorización que se fundamenta en la formación académica que haya recibido el aspirante, el mediador. La utilización de la mediación para resolver estos medios, estos métodos alternativos como la mediación, lo que busca es fomentar una cultura de paz en nuestra sociedad, donde los acuerdos nacen y se dan a través del diálogo entre las partes en conflicto sobre una materia transigible y con el apoyo de un tercero neutral llamado mediador. ¿Qué características, decía yo, debe tener este mediador, esta persona que se ha formado para que asista, para que apoye a las personas que entran en un proceso de mediación? Las personas se deben entender que cuando asisten o participan de un proceso de mediación, de igual forma consideran o creen que están ante un proceso judicial, ante una autoridad, y el mediador no tiene ninguna de esas características, ni es juez, ni ayuda a resolver el conflicto, sino es el que asiste, el que apoya a las personas a que logren acuerdos y puedan resolver de la mejor manera. Las características fundamentales y principales del mediador, ¿cuáles son? Es que el mediador debe ser imparcial, guardar una relación con las partes en igualdad, sin hacerse ni a la una parte ni a la otra parte por cualquier naturaleza o por cualquier condición. Es decir, se debe mantener esa transparencia, esa equidad, tanto con la una parte que solicita como con la otra parte que ha sido invitada. El mediador debe ser un buen comunicador, efectivamente, tiene que hacer conocer a las personas sobre la problemática, sobre las situaciones, hacer notar que esta es una herramienta importante para que las personas resuelvan sus conflictos por sí mismos, sin necesidad de la intervención de ninguna otra parte que les resuelva, sino simplemente a través de escuchar, de atender las posiciones de cada una de las partes para que se genere ese nexo, ese vínculo, ese posible acuerdo entre las partes. El mediador además tiene que tener creatividad, ver más allá del conflicto que se ha suscitado entre las partes y hacer que estos, a través de la generación de opciones, de los acuerdos, pues establezcan una solución a su conflictividad, que muchas veces cuando acuden donde el mediador son problemáticas de años, de muchas situaciones que se han generado con el transcurso del tiempo, y haciéndoles notar que este proceso es una gran alternativa que ellos tienen, pues muchas de las veces terminan resolviendo de la mejor manera. La resolución de un conflicto se logra un acuerdo rápido, sin costos, con menor costos económicos, esfuerzo, y en sí son las partes que no han necesitado llegar a un proceso judicial o que muchas veces sí, existiendo un proceso judicial, también deciden o toman esa voluntariedad o solicitan a la propia unidad judicial el concurrir o el resolver esta situación, esta problemática a través de un proceso de mediación, porque han entendido o han comprendido las personas que es más fácil lograr un acuerdo entre las partes que tener un proceso judicial engorroso, tramitoso y con una serie de situaciones que todo el mundo conoce lo que es estar en un proceso de carácter judicial. En ese sentido, también es un procedimiento voluntario. Claro que sí es voluntario, porque las partes no tienen esa obligación. La propia Ley de Arbitraje y Mediación establece que el proceso de mediación tiene esa voluntariedad, es decir, ninguna de las partes, ni quizás el propio solicitante, la persona que solicita la mediación, puede concurrir. Y a veces eso sucede en los procesos de mediación. La persona solicita, va, se emite por parte del centro de mediación las invitaciones y muchas de las veces ya logran el acuerdo con el solo entrega de esa notificación, de esa invitación a un proceso de mediación. Entonces, las personas a veces
vuelvo y repito, solamente con ese acto de voluntariedad son quienes logran resolver. Quizás muchos, existen varios criterios en ese sentido de que el proceso de mediación debería tener esa obligación inicial para concurrir en lo posterior a un proceso judicial. Pero creo que la efectividad que se ha dado en el transcurso de los años, desde 1997, que ya tenemos la ley de arbitraje y mediación, que esa voluntariedad ha hecho más bien que las partes le den esa certeza, esa ratificación de que cuando concurren lo hacen a sabiendas que pueden lograr acuerdos o también el no lograr acuerdos. El objetivo es impulsar un acercamiento entre las partes a través de este conflicto que se han generado. ¿Para qué? Para que estos se ayuden, se clarifiquen e identifiquen los intereses a fin de que lleguen a un acuerdo satisfactorio sin necesidad de concurrir a un proceso judicial. La institución jurídica más cercana a la mediación bajo los preceptos de la actual ley de arbitraje y mediación se encuentra establecido en nuestro Código Civil, que habla sobre la transacción, que quizás son sinónimos, pero cada uno tiene una diferenciación también en este tipo de actuación. El artículo 2348 de su primer inciso manifiesta que la transacción es un contrato en que las partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente o que precaven un litigio eventual. Es decir, sí, la mediación, en cambio, son esos acuerdos, esas voluntades que se dan en las partes, pero que también ponen fin a estas controversias, a estos conflictos, y ese acuerdo tiene una característica súper fundamental que equivale a una sentencia de última instancia que obliga a las partes a cumplirlo, y aquel que no cumple, pues obviamente tiene la persona que se ve afectada en este incumplimiento a solicitar la ejecución. Por su parte, nuestra ley de arbitraje y mediación, en su artículo 43, claramente establece que la mediación es un procedimiento de solución de conflictos por el cual las partes procuran un acuerdo voluntario que versa sobre materia transigible de carácter extrajudicial y definitivo que pone fin al conflicto. Respecto a esto, existen dos características, decía yo, que habla sobre estos temas al referirse que es un asunto netamente voluntario. Y también el Código Civil señala que la transacción es un contrato y en su artículo 1454 define al contrato o la convención como un concurso real de las voluntades de dos o más personas. Por su parte, la ley de arbitraje y mediación, al tratar sobre el convenio, lo define como un acuerdo voluntario. Es transigible. Esta característica se encierra en el significado etimológico de la propia palabra transacción y concuerda con el concepto de la ley de arbitraje y mediación. Extrajudicial, tanto el Código Civil como la ley de arbitraje y mediación concuerdan que este es un proceso que es llevado fuera de los tribunales de justicia, es decir, resolver las partes por sus propios medios, resolver esa conflictividad en la que se encuentran inmiscuidos ya a través de un proceso judicial o que antes de iniciar un proceso judicial deciden y resuelven de la mejor manera, como es dialogando, conversando, resolviendo sus conflictos de manera rápida y directa. El proceso de mediación, ¿cómo inicia? ¿Cómo se da? ¿Cómo se va desarrollando en el transcurso de la problemática? Necesariamente se requiere de una persona para que asista, acuda ante ese deseo de presentar un reclamo, un acuerdo con la otra parte. Es así que previamente es importante que el artículo 46 de la Ley de Arbitraje y Mediación determina claramente cómo procede, cómo se inicia un proceso de mediación. Y tenemos algunos literales que se refieren en ese sentido. El numeral A dice: cuando exista convenio escrito entre las partes para someter sus conflictos a mediación, los jueces ordinarios no podrán conocer demandas que versen sobre el conflicto materia del convenio, a menos que exista acta de imposibilidad de acuerdo o renuncia escrita entre las partes al convenio de mediación. En estos casos, cualquiera de ellas puede acudir con su reclamo al órgano judicial competente. Es decir, la persona que tiene esa situación, ese problema o que prevé un acontecimiento futuro en el ámbito judicial, pues acuden al centro de mediación, solicitan con llenar un formulario en algunos centros, se lleva la propia petición realizada por los abogados muchas de las veces y estas personas plantean ese
requerimiento para ser aceptada su petición de mediación. Obviamente el centro deberá revisar, analizar si existe, es una materia transigible para proceder con las notificaciones o invitaciones a la o a las partes, dependiendo del número de personas que sean los que tengan que concurrir a este proceso de mediación. También en ese sentido existen otras cláusulas o otras alternativas que se está establecido dentro de la propia ley a solicitud de una o de varias de las partes. Hoy por hoy en los contratos, ya con esta nueva situación del ámbito judicial, en muchos contratos hoy se puede ver esa necesidad imperiosa de poner, no necesariamente que en caso de conflicto las partes concurrirán a un proceso de carácter judicial ante los jueces competentes o ante las unidades judiciales competentes. No, hoy ya se está incorporando cláusulas no solamente del tema arbitral, sino también que se someterán, se resolverán los conflictos que se susciten fruto de ese contrato, fruto de ese acuerdo, fruto de esa promesa de compraventa, etcétera, que las personas concurrirán en primera instancia a resolver amigablemente a través de uno de los centros de mediación, conversando, dialogando, y previo a ese acuerdo o esa imposibilidad de acuerdo, quedan de alguna forma ya obligados a concurrir ante las instancias legales competentes. De igual forma, hoy por hoy, varios centros de mediación tienen esa derivación, esos entregas de procesos que han sido sometidos al ámbito judicial, pero que el juez o las unidades judiciales competentes consideran que es transigible, que es mediable, derivan, en este caso, la judicatura deriva pues sus procesos a los propios centros de mediación con los que cuenta la judicatura, y también en muchos de los casos donde no existen pues los centros de mediación de las unidades judiciales de la judicatura, remiten a los centros particulares a fin de que se resuelva estos conflictos, o también por pedido de las partes, ya que muchas de las partes que están involucradas en un proceso judicial solicitan que ese caso, ese proceso sea derivado a un centro de mediación X en ese sentido. Pues, si dentro del término de 15 días, una vez que recibe el centro de mediación, desde que se receptó, desde que se recibió el pedido del juez, el centro de mediación tiene que proceder a iniciar dentro de este plazo de 15 días las notificaciones, las invitaciones a las partes para que concurran a dialogar, a tratar de resolver sus conflictos. Pero aquí hay una situación importante que se han presentado en varios centros de mediación. Muchas veces se da en los temas de alimentos, donde la persona que ha llenado un formulario, que ha presentado una demanda, no siempre pone las direcciones exactas, no siempre se tiene los datos exactos de a quién se le debe invitar o a quién en ese proceso judicial se le debía haber citado. Eso sucede en los procesos de mediación donde no se tiene a quién invitar, y muchas de las veces esos procesos terminan no en actas de acuerdo, sino en imposibilidad. Las partes del conflicto, como los de la familia, materia laboral, comercial, civil, inquilinato, las disputas de proveedores y consumidores entre deudores y acreedores, préstamos bancarios, tarjetas de crédito y todos los que se consideran por los centros de mediación como materia transigible. Es importante señalar que sobre la creciente demanda de personas que acuden diariamente, hoy por hoy, a los centros de mediación a solicitar reclamos, a solicitar requerimientos, a establecer acuerdos sobre estos temas más recurrentes en los procesos de mediación. Los centros de mediación, en consecuencia, son las entidades con plenas facultades que cuentan con las correspondientes autorizaciones emitidas por el Consejo de la Judicatura, conforme lo establece el artículo 52 de la Ley de Arbitraje y Mediación. ¿Qué documentos y qué resultados encuentran las partes a través de los procesos de mediación? Las actas que emiten los centros de mediación. Si hay acuerdo, se realiza
un acta de acuerdo, sea total o sea parcial. Si no hay acuerdo, se realiza el acta de imposibilidad de acuerdo. Si no asiste una de las partes, se realiza pues la constancia de imposibilidad de mediación. Si no asiste ninguna de las partes o por petición de las mismas, se realiza el archivo del expediente. Los contenidos de las actas de mediación, qué debe contener y qué debe estar redactado, transcrito o estipulado dentro de un acta de mediación. Cuando concluye la mediación, se procede a verificar los puntos de acuerdo, es decir, el mediador tendrá que hacer un análisis, una revisión, una verificación de cada uno de los puntos acordados, tratados, resueltos y establecidos por las partes. El acta debe contener, en primer lugar, la determinación clara de la comparecencia, la calidad en la que actúan y suscribieron el acuerdo. Se debe verificar los poderes, si estos son suficientes para poder firmar, en el caso de las procuraciones que tengan esa capacidad de transigir, de acordar, de establecer los acuerdos para los cuales han sido autorizados. Hacer una reseña de los antecedentes del conflicto, por qué se inició, materia de qué tema es de lo que se está resolviendo. La determinación de las obligaciones para cada una de las partes deben ser estas: puras, claras, líquidas, determinadas y también que tengan un plazo. En resumen, de las consideraciones hechas por estas y la determinación clara y precisa de los acuerdos establecidos por las mismas. De igual forma, este acuerdo, estos resultados a los que han llegado las partes, debe tener ciertas características, decía yo, como son las obligaciones de dar. ¿Qué significa esto? Dependiendo de la naturaleza, del tema, materia solicitado, significa hacer la entrega de una cosa, un bien que se debe. La obligación de dar consiste en transferir el dominio de la cosa, es decir, el objeto de la obligación que está constituida en la entrega de un bien mueble o inmueble o una cosa determinada. El pagar algo, el devolver algo, el hacer un trabajo en determinado tiempo que no se ha cumplido. Obligaciones de hacer son aquellas que se somete el deudor a la ejecución de un hecho positivo, es decir, de una prestación cualquiera diferente, desde luego de una transferencia de dominio. Estas obligaciones se refieren a la ejecución de un hecho positivo cualquiera. Ejemplo, suscribir un documento, una escritura pública, la prestación de hacer un servicio o realizar una construcción. La obligación de hacer puede revertir varias modalidades, puede ser continua, si debe ejecutarse sin interrupciones, si se puede extinguir por un solo acto de incumplimiento, es decir, en qué tiempo se lo va a realizar. También a través de los acuerdos se establecen hechos que no pueden realizarse, como no hacer. Consiste en abstenerse de ejecutar un hecho determinado. Es una obligación de resultado que se cumple absteniéndose de haber no podido realizarlo en un determinado tiempo y que eso queda en ese sentido pues sin poder terminar. ¿Qué efectos tiene finalmente el acta de mediación una vez que éstas han logrado los acuerdos? ¿Qué resultados conlleva estos efectos de la mediación firmada por las partes? Que estas actas de mediación, estos acuerdos, esas voluntades iniciales que tuvieron las partes, pues terminan equivaliendo o tienen esa igualdad, esa consideración que una sentencia de última instancia que tiene la característica de ejecutoria, cosa juzgada, y que tiene igualdad o similitud que una instancia, que una sentencia de última instancia que seguirá la vía de apremio en caso de incumplimiento de alguna de las partes. El juez de la ejecución no tiene que hacer ninguna observación a los acuerdos suscritos por las partes, excepto aquí hay una gran situación que debe ser considerada por las partes, es decir, únicamente en materia de la niñez y adolescencia, en temas de menores, en asuntos de alimentos, ese procedimiento, esos acuerdos son susceptibles de revisión por las partes, conforme así lo determina claramente el artículo 278 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, es decir, que estos si fijaron una pensión de alimentos en la cantidad de 110, de 120, o establecieron una tenencia, establecieron un régimen de visitas, este puede ser
nuevamente modificado, puede ser aumentado o reducido, puede ser cambiado la modalidad de la tenencia de los niños conforme las partes libre y voluntariamente lo han acordado. Sin embargo, que la ley de arbitraje mediación le da esa característica y ese carácter de sentencia ejecutoriada, se trata de una sentencia en firme y de última instancia, la cual no puede ser alterada, ni cambiada, ni modificada, excepto en este punto que acabo de manifestar sobre el tema de niñez y adolescencia. También es importante tener en cuenta que si una sentencia ejecutoriada puede declararse nula, igualmente el acta de mediación. Claro que sí, existen varios procedimientos en los cuales se han iniciado juicios en contra de los centros de mediación a través de sus directores y al mediador que suscribió esa acta por haber omitido una serie de hechos, de errores, una serie de actos ilegales posiblemente también, donde el juez de instancia correspondiente, si es en materia de niñez, pues será el juez el que resuelva, si es en materia de ámbito civil, pues será el juez de las unidades civiles y así sucesivamente el juez de lo laboral, quienes resolverán si ese mediador o si ese contenido de los acuerdos tienen alguna violación de carácter legal que se haya omitido en esos acuerdos para que estos sean determinados como nulos. Cosa juzgada, la mediación es el acta que contiene los acuerdos de las partes por la cual solucionan el conflicto. Se equipara y tiene la característica de una sentencia ejecutoriada de última instancia y de cosa juzgada, garantía que la ley le otorga, elevándole a una categoría jurídica, por lo que tampoco amerita que se vuelva a tratar otra vez sobre el mismo tema que fue resuelto por la mediación, ya que no es procedente que una persona sea juzgada o tenga que realizar una acción de esa misma naturaleza en un proceso judicial o a través de un procedimiento de mediación, porque estaríamos obviamente hablando sobre una cosa juzgada de doble actividad. La ejecución, ¿qué es la ejecución? La ejecución, ¿cómo debe proceder cuando una persona ha suscrito, ha logrado un acuerdo después de una sesión, de 2 sesiones o de todo el procedimiento que ha tenido dentro del proceso de mediación? Pues en ese sentido, la ejecución no es otra cosa que el dar cumplimiento de una orden o de una disposición que se llevará a la práctica a ser efectiva una sentencia o fallo en contra del ejecutado. ¿Es necesario el mandamiento judicial para exigir el cumplimiento de una obligación? Pues sí, le ha impuesto la ley, lo que se le ha impuesto a las partes con la concurrencia de las voluntades, conforme también así lo determina el artículo 43 de la Ley de Arbitraje y Mediación y el artículo 1453 del Código Civil. Es decir, que las personas que lograron ese acuerdo, donde estipularon sus voluntades, donde se obligaron al cumplimiento de determinadas situaciones, y cuando uno de estos ha incurrido o ha incumplido en las fechas, en los plazos o en las entregas, pues indudablemente que una de las partes va a tener que solicitar la ejecución, y esta ejecución se lo realiza a través de los jueces, como yo decía, dependiendo de la naturaleza y de la característica del acuerdo y la materia sobre la que hayan llegado. En caso de incumplimiento, esta ejecución del acta de mediación se lo realiza ante el juez, del mismo modo que las sentencias de última instancia, que se seguirá la vía de apremio, sin que este juez de la ejecución acepte ninguna excepción, salvo las que se hayan originado con posterioridad a esta suscripción del acta de acuerdo que fue firmada y realizada por las partes. Por lo que, ¿qué es el apremio? El apremio no es otra cosa que el mandamiento del juez por el cual se obliga al ejecutado mediante la fuerza y el imperio de la ley para que cumpla fielmente el mandato de la sentencia, es decir, cumplir con la obligación que le ha impuesto el juzgador y la obligación a la que a su vez han hecho las partes. Normalmente cuando resuelven los conflictos las partes pues quedan obligadas, como decía yo, al cumplimiento, a la realización de determinado hecho, de hacer, de reentregar, de establecerlo en determinado tiempo. Y muchas de las veces estas personas, por desconocimiento, por falta de voluntad, han dejado de cumplir estas obligaciones, pues se existe dentro de las propias contenido de cada una de las actas, existe la disposición que en caso de incumplimiento la persona se verá obligada a hacerlo una vez que éste no cumpla a través de la orden judicial. Las principales materias a través de las cuales
tienen mayor concurrencia, mayor demanda, mayor peticiones de mediación, si cabe el término, hoy por hoy están siendo en determinadas materias. Esto lo puedo decir yo con conocimiento de causa y tiene mucho que ver con los procedimientos que se están solicitando a través de, en materia como es de la niñez y adolescencia. ¿Para qué materias más principales o para obtener qué resultado? Con la reforma que tuvo el procedimiento de iniciación de divorcios que se lo tenía que concurrir cuando existen hijos menores de edad ante el juez, hoy por hoy tienen también la competencia los señores notarios y ahí los centros de mediación hoy por hoy se están viendo abarrotados de las peticiones, de las solicitudes de mediación para resolver, porque para llegar a un acuerdo de divorcio tienen que previamente tener resuelto pensión de alimentos, régimen de visitas y la tenencia de los menores, de los niños, de los adolescentes. En este caso, sí, una de las materias principales es esta, en esa materia. Al respecto, como es de todo el conocimiento y conforme lo establece los artículos 294 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, señala que la mediación es procedente en esta materia, ya que es una materia transigible, siempre que no se vulneren los derechos y que estos son irrenunciables de los menores. Personas que concurren a los centros de mediación y creen que al acudir a un centro de mediación como es mediable, acuerdan de alimentos que están por debajo de lo que determina la ley. Y ahí existe, decía yo, ese error, ese equívoco, pues de igual forma los mediadores y los centros de mediación tienen que cumplir esos parámetros, esa protección en favor de los niños y adolescentes, pues son ellos quienes deben tener ese amparo de los servidores, de los funcionarios, de los jueces, de toda persona que está obligado a hacer valer esos derechos de los niños, niñas y adolescentes. Por lo que el derecho de alimentos es la facultad que tienen los niños, niñas y adolescentes y los adultos para exigir a sus padres que les proporcionen los medios adecuados para satisfacer sus necesidades básicas como alimentación, salud, educación, cuidado, vestuario, vivienda, transporte, cultura, recreación, entre otros. Pueden llegar a establecer pensiones de alimentos los padres a favor de sus hijos mediante un proceso de mediación rápido, sencillo, simple, al amparo de lo que disponen los artículos innumerados número 2, 127 del Código de la Niñez y Adolescencia, es decir, la fijación de la pensión alimenticia se la realiza tomando en cuenta la resolución que contiene la tabla de pensiones alimenticias vigentes y los demás beneficios que determinan en ese sentido, pues normalmente las personas además tienen esos errores, esos equívocos que desconociendo los derechos que tienen los niños, niñas y adolescentes, cuando se les menciona que la pensión de alimentos no es de 12 pensiones, sino el total terminan siendo más 2 beneficios de ley, el 13º, el 14º, el total estas personas pagarán el doble en los meses de septiembre para el régimen Sierra y en el mes de diciembre para pagar esta doble pensión, pues existen inconvenientes de las personas que dicen, pero si es mediación, yo quisiera únicamente pagar estas 12 pensiones, estas 12 mensualidades, más no los beneficios de ley. De igual forma, existen inconvenientes en el momento en que la persona se le hace conocer que si trabaja para una empresa pública, si éste percibe utilidades, que también los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a esa proporcionalidad, a ese porcentaje que debe ser en beneficio de los niños. Además, debe tomarse en cuenta otros parámetros que se debe considerar las cargas familiares que tienen, decía yo, los padres, los obligados a la fijación de la pensión de alimentos. Es decir, todo eso se debe tomar en cuenta, igual que en un proceso de ámbito judicial. ¿Qué otros aspectos pueden conciliar a través de un centro de mediación y a través de estos mecanismos y de este mecanismo alternativo como es la mediación? De igual forma, pueden los usuarios, las personas, los solicitantes establecer aumentos o la rebaja o disminución de pensiones alimenticias conforme lo determina el artículo enumerado 42 del 147.20 del mismo cuerpo legal. Hoy por hoy, con esta situación económica
la reducción de sueldos, de horas laborales de los trabajadores. Muchas de las personas han asistido y están asistiendo con gran número y demandas a establecer esas rebajas porque se han quedado sin trabajo, porque se han disminuido sus horas laborales, porque están percibiendo menos recursos. Esos son las principales problemáticas que hoy por hoy se está dando, pero la judicatura no ha emitido ninguna resolución que pueda determinarse al respecto, pues la pensión de alimentos, como todo el mundo sabe, es de acuerdo al salario básico. ¿Y cuál es el salario básico hoy? $400, es decir, sobre ese mismo valor, sobre ese mismo porcentaje, se debe establecer el pago, la contribución de pensión de alimentos. Pueden también solicitar en una mediación esa ayuda, ese apoyo, ese derecho para establecer visitas de los padres conforme lo determine el artículo 122 y el 124 del Código de la Niñez y Adolescencia, para que acuerden un régimen de visitas, el compartir los niños que tendrían tanto con esa relación parento-filial con la madre y también cuando tiene el padre pues la tenencia, la relación parento-filial con la madre. Finalmente, también pueden las personas que concurren a estos procesos de mediación solicitar ese derecho para las madres, para las mujeres que se encuentran en estado de gestación, es decir, para que se prevea ese apoyo económico en favor de las madres que se encuentran en estado de gestación. ¿Qué otros temas también son en mayor demanda solicitados por los abogados o por las partes? Cuando una de las personas ha llegado a disolver la sociedad conyugal o cuando se han divorciado, desean tener preacuerdos, desean tener resuelto la situación, cómo lo van a dividir o a liquidar esa sociedad conyugal, pues ahí también existe en gran demanda la concurrencia que tienen las personas para establecer al menos ya antes de solicitar un proceso en la vía judicial, cómo lo van a resolver, de qué forma van a quedar o a dividirse los bienes, que esto se lo puede realizar conforme lo determina el artículo 585 del Código Civil. Los bienes muebles son aquellos que se pueden transportar de un lugar a otro, como lo establece de igual forma el artículo 586 del Código Civil. Pues sí, los mediadores pueden establecer este tipo de actividades, este tipo de acuerdos entre las partes para que con un acta de mediación lo realicen de la mejor manera, sabiendo a cada cual qué le corresponde, sabiendo quién se queda con qué casa, sabiendo quién se queda con qué vehículo o con qué de la parte de la sociedad que formaron entre estas partes. Los bienes muebles que han sido adquiridos por las partes entran en esta división de bienes, es decir, así también el menaje de hogar. Esto quiere decir todo lo que está dentro de un hogar. Ejemplo, las computadoras, cocinas, las joyas del menaje de hogar, todo en sí. De igual forma, también las personas han solicitado y tienen ese requerimiento de los alimentos congruos. ¿Qué son esto de los alimentos congruos que solicitan en gran cantidad las personas estos alimentos para sus padres? Porque no solamente existe ese derecho de pasar pensión de alimentos de padres a hijos, sino también cuando los cónyuges están separados y no existe esa contribución de la ayuda económica, pues si la persona abandonada, la persona que está separada de su pareja, pues tiene ese derecho de solicitar alimentos a esta persona porque tiene su obligación, conforme así lo establece el artículo 349, 350 y 351 del Código Civil. Este tipo de solicitudes también son realizadas a cabo cuando los hijos mayores de edad invitan a sus hermanos a que contribuyan con ese pago, esa ayuda económica para establecer una mejor vida en favor de sus padres, quienes en su debido momento, pues posiblemente hicieron lo mismo por sus hijos y hoy algunos de los hijos se han olvidado de la contribución, de la ayuda en favor de sus padres, pues estos procesos también son solicitados en los centros de mediación. De igual forma, en materia laboral, también existen esas peticiones hoy por hoy con esta situación de la pandemia, de esta situación del COVID-19 que estamos atravesando la sociedad entera, pues
Hoy, con la grave situación que todos conocemos, es preponderante que las personas utilicen a la mediación como una forma directa de solucionar, más que conflictos, las relaciones que se han generado en materia contractual, laboral, entre trabajadores y empleadores de todos los sectores, teniendo para ello la posibilidad de resolver y acordar a través de los servicios que brinda nuestro centro de mediación. La Constitución contempla dentro de esta propia normativa, la transacción y la conciliación en materia laboral. Pues sí, el propio Laboral también establece siempre que esta transacción en materia laboral no implique la renuncia de derechos y se celebre ante una autoridad administrativa o juez competente. Los conflictos colectivos de trabajo serán sometidos ante los tribunales de conciliación y arbitraje. Con la emisión de la Ley de Apoyo y de Ayuda Humanitaria, existe esa posibilidad que hoy han visto los asambleístas, las autoridades como tal, y en varias de las materias que se han suscitado con esta problemática, pues sí, tienen que concurrir a los centros de mediación, a establecer acuerdos. Y en los centros de mediación también es una de las grandes demandas que se está teniendo, la solicitud de las liquidaciones de los haberes laborales, los acuerdos de los pagos por despidos intempestivos, reconocimiento de los desahucios, es decir, todos esos valores que no han sido cancelados o que desean acordar a través de los procesos de mediación. Es decir, los centros de mediación, no puedo determinar uno en especial, sino la gran mayoría creo que están teniendo esta gran serie de demandas, de requerimientos por la avalancha de demandas, de requerimientos que tienen estas personas por no poder por el momento concurrir a un proceso de carácter judicial, pues se han visto obligados en concurrir a estas alternativas, a estos medios, a estos métodos alternativos para resolver los conflictos de la mejor manera. Los principales reclamos son los pagos de sueldos, salarios, acuerdos de pago de las liquidaciones laborales, los desahucios, los despidos intempestivos, los cambios de horario, la reducción en la jornada laboral, así como también últimamente se ha tenido en algunos centros de mediación los pagos de las jubilaciones patronales, esos derechos que tienen los trabajadores y que no pueden ser renunciados, obviamente, conforme lo determina la ley. Y aquí un poquito la situación. De igual forma, consideran patronos o trabajadores, más diría yo desde el ámbito de vista de los patronos, quienes consideran que por concurrir a un centro de mediación pueden transar, pueden llegar a acuerdos sobre los sueldos, sobre los décimos terceros, sobre esos derechos adquiridos naturales que son de los trabajadores. Pues no es así, existe un equívoco. Esos derechos no pueden ser negociados. No se le puede pagar a una persona solamente la mitad o un porcentaje del décimo tercero, la mitad o una parte del décimo cuarto, un porcentaje de las vacaciones o una parte de esos beneficios de ley como son los derechos que ya se encuentran normados y establecidos por la ley. Entonces, esos no son negociables. Lo único que pueden negociar, acordar es tal como se lo ha dicho, las liquidaciones laborales, entiéndase, el pago del desahucio, el pago o el valor si se considera como despido intempestivo. Esos son los únicos que se pueden negociar, acordar, más no esos derechos propios, naturales, que no pueden ser vulnerados ni en el centro de mediación ni por ninguna de las partes. Y pues uno como mediador está en la obligación de no establecer o de no firmar como mediador, a pesar que las partes pues estén en acuerdo para renunciar esos derechos. ¿En qué otra materia hoy por hoy está siendo también con gran concurrencia, con gran demanda estas peticiones? En materia de inquilinato. Y sí, la propia ley de ayuda humanitaria en su artículo 4 dice claramente que todos esos temas entre propietario e inquilino, forma de pago de los meses de los cánones no pagados en estos meses de la pandemia, desde marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, determina claramente ciertos porcentajes que el inquilino debe pagar o que debe continuar pagando para mantenerse en las viviendas. Y hay personas que cuando concurren a los centros de mediación manifiestan que únicamente deben pagar el 20%, pero ahí existen esos equívocos y para eso está el mediador, para hacerles notar, para entregarles lo que dice la ley, que están equivocados posiblemente en sus apreciaciones y que lo que dice esta ley es eso en puntual, más no dándole una interpretación que sea o favorable o desfavorable a las partes, sino lo que dice la ley, que
al menos las personas deberán pagar el 20% para continuar viviendo. Y existen otras garantías, diría yo, para estas personas que si son del ámbito o que tienen una vulnerabilidad o que son de la tercera edad. Entonces, estos son otros de las grandes demandas que están teniendo los centros de mediación, por esos no pagos de arriendos, por esos no pagos de los servicios básicos, por la no devolución cuando las personas han desocupado libre y voluntariamente, las garantías, establecer plazos para las entregas. De igual forma, la entrega de los locales comerciales, existe un porcentaje ahí. Es decir, estos han sido los principales problemas que se han suscitado con esto de la pandemia y que esta propia ley de ayuda humanitaria establece, diría yo, en la gran mayoría de los articulados, las formas como pueden resolver sus conflictos, sus problemáticas a través de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, como es la mediación. Y la mediación, pues, es esa, es la garantía para que las personas acuerden de una forma libre, voluntaria, resolviendo esta conflictividad que se ha generado a través de esta situación de la pandemia. ¿Podemos hacer una pausa ahí, por favor?